Si todavía crees que el trading se trata de encontrar la estrategia perfecta, ya vas tarde, porque mientras sigas buscando afuera lo que solo puede resolverse adentro, el mercado seguirá golpeando el mismo punto débil una y otra vez. Es el lugar donde el miedo se disfraza de lógica y la esperanza se hace pasar por análisis, y duele admitirlo, pero no pierdes dinero por falta de conocimiento. Lo pierdes porque tu mente no está preparada para convivir con la incertidumbre sin intentar controlarla, y ese intento silencioso de control es el origen de casi todos tus errores, porque cada vez que entras al mercado esperando sentirte seguro, estás pidiendo algo que el mercado nunca prometió darte, y cuando no lo recibes, reaccionas, dudas, te defiendes, te traicionas, y luego te preguntas por qué siempre terminas en el mismo lugar, agotado, frustrado, desconfiando de ti mismo, como si el problema fuera tu disciplina, cuando en realidad es tu expectativa, porque esperas que el mercado se comporte de una manera que valide tus decisiones, y cuando no lo hace, lo tomas como algo personal, como si el precio estuviera juzgándote, exponiéndote, humillándote, y ahí empieza el conflicto real, porque ya no estás operando gráficos, estás operando tu identidad, tu necesidad de tener razón, tu miedo a equivocarte otra vez, y esa carga emocional convierte cada trade en una amenaza, y una mente amenazada no ejecuta con claridad, ejecuta para aliviar tensión, y ese alivio momentáneo te empuja a cerrar ganancias demasiado pronto, a mover stops, a sobreoperar, a vengarte después de una pérdida, y aunque prometas que no volverá a pasar, vuelve a pasar, porque la promesa no cambia la creencia que hay debajo, la creencia de que perder es algo malo, algo que debe evitarse a toda costa, algo que dice algo negativo sobre ti, y mientras esa creencia siga viva, cada pérdida dolerá más de lo necesario, y ese dolor te hará tomar peores decisiones, creando un ciclo que se retroalimenta. Y aquí está el primer golpe directo que casi nadie quiere escuchar. No existe una mentalidad ganadora sin aceptar profundamente la posibilidad de perder, no como concepto intelectual, sino como experiencia emocional tolerable, porque el trader que realmente cambia todo no es el que gana más, es el que ya no le teme a perder, y no porque no le importe el dinero, sino porque entiende que una pérdida no es una amenaza a su valor personal, y hasta que no hagas esa separación, el mercado siempre tendrá poder sobre ti, siempre podrá empujarte emocionalmente a lugares donde no quieres estar, y quizás ahora mismo sientas resistencia, porque una parte de ti piensa que aceptar perder es rendirse, es conformarse, es bajar el estándar, pero no lo es. Aceptar perder es aceptar la realidad estadística del juego que elegiste, y luchar contra esa realidad solo te desgasta, te confunde, te hace dudar de todo, y esa duda constante es más peligrosa que cualquier estrategia mediocre, porque te paraliza cuando deberías actuar y te impulsa cuando deberías esperar. Y ahí aparece la paradoja que cambia todo cuando por fin la entiendes. Cuanto menos necesitas que un trade funcione, mejor operas, porque ya no estás emocionalmente invertido en el resultado inmediato. Estás comprometido con el proceso, y ese compromiso se siente distinto en el cuerpo, se siente más ligero, más estable, menos urgente, y desde ese estado puedes ejecutar sin negociar contigo mismo, sin justificar, sin mover reglas sobre la marcha. Y aquí viene la primera acción simple pero incómoda que marca la diferencia. Antes de entrar a cualquier operación, pregúntate honestamente si estás dispuesto a perder ese dinero sin cambiar tu estado emocional. Y si la respuesta es no, no entres, porque entrar esperando no perder es entrar desde el miedo. Uy, el miedo siempre cobra intereses. Quizá no hoy, quizá no en esta operación, pero los cobra, y los cobra caros. Y cuando empiezas a hacer esto, al principio duele, porque te das cuenta de cuántas veces operabas solo para sentir algo, para sentir esperanza, para sentir que estabas avanzando, y renunciar a eso se siente como quedarte quieto, como perder oportunidades, pero en realidad estás perdiendo impulsos, y perder impulsos es ganar control, aunque todavía no lo veas reflejado en la cuenta, y esa es la parte más difícil, confiar en un cambio interno cuando los resultados externos aún no lo confirman, porque tu mente quiere pruebas rápidas, quiere validación inmediata, quiere señales de que va por buen camino, y el mercado no ofrece eso de forma constante. Ofrece variabilidad, ofrece rachas, ofrece silencio,
y aprender a convivir con ese silencio sin sabotearte es una habilidad que separa a los que sobreviven de los que desaparecen, y en este punto empiezas a sentir algo extraño, una incomodidad nueva, no la incomodidad del miedo, sino la incomodidad de no reaccionar, de quedarte observando sin actuar, de permitir que una oportunidad pase sin perseguirla. Y esa incomodidad es una señal clara de que estás tocando el límite de tu antigua mentalidad, porque la vieja mentalidad necesitaba acción para sentirse viva. Y la nueva te pide paciencia, neutralidad, aceptación, y esa transición no es suave, es incómoda, porque te deja sin excusas, sin drama, sin historias que contar, y te enfrenta con una verdad simple pero brutal. El mercado no necesita que hagas nada, tú eres el que necesita aprender a no hacer cuando no corresponde, y justo cuando empiezas a entender esto, cuando algo dentro de ti empieza a cambiar de lugar, aparece una pregunta silenciosa que lo amenaza todo, una pregunta que decide si este entendimiento se queda como una idea bonita o se convierte en una transformación real. Y esa pregunta empieza a formarse ahora, presionando justo donde más te cuesta mirar. Esa pregunta silenciosa es peligrosa porque no pide una respuesta rápida, pide honestidad, te pregunta si realmente estás dispuesto a operar sin la necesidad de sentirte especial, sin la necesidad de demostrar nada, sin la urgencia de recuperar lo perdido, y esa pregunta incomoda porque toca el centro de por qué operas, no cómo operas, y mientras no aclares ese por qué, cualquier sistema que uses será contaminado por expectativas ocultas, porque no importa cuán sólida sea una estrategia si la ejecutas desde la necesidad emocional, ya que la necesidad siempre empuja a forzar resultados, y forzar resultados en un entorno probabilístico es como exigirle al mar que se quede quieto, y aún así cada día lo intentas, mirando la pantalla como si el próximo movimiento te debiera algo, como si el mercado supiera cuánto has sufrido, cuánto has estudiado, cuánto tiempo llevas intentando que esto funcione, pero el mercado no sabe nada de eso, y esa indiferencia es lo que más duele, porque no valida tu esfuerzo, no reconoce tu sacrificio, no premia tu intención, solo responde a probabilidades, y cuando entiendes eso de verdad te das cuenta de que gran parte de tu frustración viene de esperar justicia en un lugar que no funciona con justicia, y esa expectativa rota se convierte en enojo, en impaciencia, en decisiones apresuradas, y ahí empieza otro ciclo de errores que ya conoces demasiado bien, porque cada vez que el mercado no hace lo que esperas, tu mente busca recuperar el control, y ese intento se manifiesta en microdecisiones, mover el stop un poco más, entrar antes de tiempo, duplicar la posición para mejorar el promedio, y cada una de esas acciones tiene una lógica interna que suena razonable en el momento, pero todas nacen del mismo lugar, la incapacidad de aceptar el momento presente tal como es, sin imponerle un resultado, y aquí aparece una verdad incómoda que cambia la forma en que ves cada operación. El mercado no te debe oportunidades, tú eres el que decide cuándo participar, y esa decisión solo puede ser limpia cuando no estás emocionalmente cargado, porque una mente cargada ve señales donde no las hay, interpreta ruido como confirmación, y confunde deseo con probabilidad, y por eso dos personas pueden mirar el mismo gráfico y ver cosas completamente distintas, porque no están viendo el mercado, están viendo su estado interno reflejado, y mientras no seas consciente de eso, seguirás creyendo que el problema está afuera, cuando en realidad está en la forma en que reaccionas a la incertidumbre. Y aquí es donde el concepto de mentalidad deja de ser abstracto y se vuelve práctico, porque la mentalidad que lo cambia todo no es pensar positivo, es pensar en términos de riesgo aceptado, de resultados independientes, de repetición sin apego, y eso va en contra de tu condicionamiento natural, porque desde pequeño aprendiste que equivocarte tiene consecuencias, que perder es malo, que fallar es algo que debe evitarse, y el mercado exige justo lo contrario, exige que te expongas a la posibilidad de perder una y otra vez sin perder estabilidad emocional, y eso no se logra con fuerza de voluntad, se logra con reentrenamiento consciente, con pequeñas decisiones consistentes, y aquí viene una acción concreta, que parece simple pero revela todo después de una pérdida. No tomes inmediatamente otra operación, aunque haya señal. Detente y observa qué estás sintiendo, no para analizar el mercado, sino para analizarte a ti, porque si entras desde la frustración, desde el deseo de compensar,
esa operación ya está contaminada, aunque técnicamente sea válida, y aprender a distinguir entre una señal limpia y una motivación sucia es una de las habilidades más difíciles y más valiosas que puedes desarrollar, porque te obliga a ser brutalmente honesto contigo mismo, a reconocer cuando estás operando para ganar y cuando estás operando para aliviar dolor, y esa diferencia lo cambia todo, porque el mercado puede tolerar errores técnicos, pero no tolera la falta de autocontrol repetida, y cuando empiezas a practicar esta pausa consciente, al principio te sientes incómodo, sientes que estás perdiendo tiempo, que estás dejando dinero sobre la mesa, pero poco a poco empiezas a notar que muchas de las operaciones que evitaste habrían terminado mal, y esa observación silenciosa empieza a construir confianza, no en el mercado, sino en tu capacidad de no sabotearte, y esa confianza es distinta a la euforia de una racha ganadora, es más tranquila, más estable, menos dependiente del resultado inmediato, y con esa estabilidad empiezas a ver el mercado con otros ojos, ya no como un juez, sino como un entorno neutral donde participas bajo ciertas condiciones, y si esas condiciones no se dan, no pasa nada, porque no necesitas operar para sentirte válido, y este cambio parece pequeño, pero tiene un impacto enorme, porque reduce la presión interna que te empujaba a actuar, y sin esa presión, tu mente puede finalmente enfocarse en lo que importa, la ejecución correcta repetida, y aún así, este nuevo estado no es permanente, porque viejos hábitos intentan volver, especialmente después de una buena racha, cuando la confianza empieza a transformarse en expectativa, y ahí es donde debes estar más atento, porque el verdadero enemigo no siempre aparece cuando pierdes, a veces aparece cuando ganas, susurrándote que ahora puedes relajarte, que ya lo tienes dominado, y si caes en esa trampa, el mercado te recordará rápidamente que nada ha cambiado, que la incertidumbre sigue allí, esperando a que olvides la única mentalidad que te mantenía estable. Y ese recordatorio suele llegar en el momento menos esperado, cuando más seguro te sientes, y si no estás preparado para eso, todo este progreso puede desvanecerse en una sola decisión impulsiva, una decisión que parece pequeña, pero que reabre la puerta a viejos patrones, y esa puerta empieza a crujir ahora mismo, poniendo a prueba si este cambio es real o solo temporal. Esa puerta que cruje no hace ruido al principio, porque no se abre con miedo, se abre con comodidad, con la sensación de que ahora todo fluye, de que ya no luchas con el mercado como antes, y esa sensación es peligrosa porque puede hacerte olvidar por qué este cambio era necesario, puede hacerte bajar la guardia justo cuando deberías reforzarla, porque pensar como un trader consistente no es un estado al que llegas y te quedas, es una práctica diaria, frágil, que se sostiene solo si la eliges conscientemente, una y otra vez, y cuando empiezas a ganar un poco más seguido, cuando las decisiones se sienten más claras, tu mente vuelve a buscar recompensa emocional, vuelve a querer algo extra, más rápido, más grande, y ese deseo no siempre se siente como codicia, a veces se siente como merecimiento, como si el mercado ahora te debiera algo por haber sufrido antes, y ese pensamiento, aunque sutil, es una señal clara de que el viejo patrón sigue vivo, esperando el momento para tomar el control, porque el mercado no funciona con compensaciones emocionales, no paga deudas psicológicas, y cada vez que operas esperando que ahora sí toca, te estás alejando de la única mentalidad que te mantiene estable, la aceptación total de que cada resultado es independiente del anterior, y aceptar eso no es fácil, porque tu mente conecta historias, conecta eventos, busca continuidad, busca significado, y el mercado no ofrece narrativas coherentes, ofrece secuencias aleatorias dentro de una probabilidad. Y si no entrenas tu mente para pensar así, terminarás creando historias donde no las hay, interpretando rachas como señales, y tomando decisiones basadas en emociones disfrazadas de lógica. Y aquí aparece un punto crítico que define si este cambio se consolida o se rompe, la forma en que reaccionas después de una racha positiva, porque después de perder es fácil prometer disciplina, pero después de ganar es cuando realmente se revela tu mentalidad, porque ganar reduce el miedo, y cuando el miedo baja, el ego se siente libre para actuar, y si no estás atento, empezarás a relajar tus criterios, a justificar entradas marginales, a aumentar tamaño solo un poco, y cada uno de esos pequeños ajustes parece inofensivo, pero juntos construyen el camino de regreso al caos, y el problema no es que pierdas una operación,
es que pierdes la neutralidad, porque en el momento en que necesitas mantener el estado emocional positivo, ya no estás operando para ejecutar bien, estás operando para no estropear la sensación, y esa necesidad te hace frágil, porque el mercado no respeta tu estado emocional, y cuando inevitablemente llegue una pérdida, el golpe será doble, perderás dinero y perderás equilibrio, y aquí es donde muchos se confunden. Creen que pensar como un trader ganador significa sentir confianza constante, seguridad permanente, pero no es así, significa sentir neutralidad, una neutralidad que no depende del último resultado, y esa neutralidad se construye con una práctica muy específica, tratar cada operación como una entre muchas, no como un evento significativo, y eso requiere que bajes deliberadamente la importancia emocional de cada trade, incluso de los ganadores, porque celebrar demasiado una ganancia es sembrar la semilla del exceso de expectativa, y esa expectativa se convertirá en presión en la siguiente operación, y presión es el enemigo silencioso de la ejecución limpia, y aquí vi. En una acción concreta que pocos aplican de verdad, reduz conscientemente tu tamaño después de una racha ganadora, no porque tengas miedo, sino para proteger tu estado mental, porque el tamaño amplifica emociones, y si tu mente empieza a asociar ganancias recientes con habilidad superior, bajar el tamaño rompe esa ilusión y te devuelve a la neutralidad, y al principio tu ego se resistirá, te dirá que estás desaprovechando el momento, que deberías aprovechar la racha, pero una racha no es una garantía, es solo una secuencia, y operar como si fuera algo más es volver a confundir probabilidad con certeza, y cuando empiezas a aplicar esto, notas algo incómodo, operar se siente menos emocionante, menos estimulante, y una parte de ti se pregunta si esto sigue valiendo la pena, porque ya no hay picos, ya no hay historias épicas, y esa pregunta es honesta, porque te enfrenta con la razón real por la que estás aquí, y si la razón era emoción, validación o escape, este camino se sentirá vacío. Pero si la razón es construir algo estable, algo que no dependa de tu estado emocional diario, entonces esta calma empieza a sentirse como alivio. Y ese alivio es el primer signo de madurez operativa, porque te muestra que ya no necesitas que el mercado te entretenga, solo necesitas que te permita ejecutar tu ventaja cuando aparece y retirarte cuando no, y aún así, incluso con esta claridad, hay momentos de duda, momentos donde el silencio del mercado te incomoda, donde pasar días sin operar te hace cuestionarte si estás perdiendo oportunidades, si estás quedándote atrás, y esa sensación activa el miedo más antiguo de todos, el miedo a no avanzar, y ese miedo puede empujarte a crear actividad donde no la hay, a operar por aburrimiento, por ansiedad, por comparación, y reconocer ese impulso es clave, porque el trading no premia la actividad, premia la selectividad y aprender a estar cómodo sin operar es tan importante como aprender a ejecutar bien cuando toca, y aquí se revela una verdad que duele pero libera. No estás aquí para participar siempre, estás aquí para participar correctamente, y esa distinción parece simple, pero cambia completamente tu relación con el mercado, porque deja de ser un lugar donde debes estar presente todo el tiempo, y se convierte en un lugar donde entras solo cuando hay una razón clara. Y esta forma de pensar no se siente natural al principio, porque va en contra de tu condicionamiento, pero con repetición empieza a sentirse correcta, y cuando eso ocurre, el mercado pierde gran parte de su poder emocional sobre ti, ya no te arrastra, ya no te provoca con cada movimiento, y esa libertad es el verdadero cambio, no la cuenta creciendo rápido, sino la mente estabilizándose, y sin embargo, justo cuando empiezas a disfrutar esa estabilidad, aparece una última resistencia, una voz interna que te pregunta qué pasa si todo esto te hace mediocre, qué pasa si jugar a no perder te impide ganar en grande, y esa duda es la más peligrosa porque se disfraza de ambición, pero en realidad es miedo a la consistencia, y si no la enfrentas, puede empujarte a romper todo lo que construiste, justo cuando estabas empezando a pensar de la única manera que realmente lo cambia todo. Esa duda final no aparece como miedo, aparece como ambición, como una voz que te dice que quizá estás jugando demasiado seguro, que tal vez tanta cautela te está alejando de tu verdadero potencial, y esa voz es peligrosa porque utiliza tu deseo de crecer para empujarte de nuevo al desequilibrio, porque confunde consistencia con mediocridad y prudencia con limitación,
y si no la reconoces, te hará romper reglas no desde el pánico, sino desde la falsa sensación de control, y eso es aún más destructivo, porque te convence de que ahora sabes lo suficiente para desviarte del proceso, y cuando te desvías del proceso, aunque sea un poco, abres la puerta a decisiones basadas en expectativas, no en probabilidades, y ese es el comienzo silencioso del retroceso, porque el mercado no castiga de inmediato, a veces incluso recompensa ese desvío, y esa recompensa temprana refuerza la idea equivocada de que ahora puedes improvisar, de que las reglas eran solo para cuando no sabías. Y ese pensamiento es el que ha destruido más cuentas que cualquier mala estrategia, porque transforma disciplina en arrogancia y paciencia en impaciencia sofisticada. Y aquí es donde pensar como un trader ganador exige humildad real, no la humildad de palabras, sino la humildad de aceptar que el mercado siempre puede hacer lo que quiera, sin importar cuánto sepas, sin importar cuán bien hayas operado antes. Y aceptar eso no te hace pequeño, te mantiene flexible, te mantiene atento, te mantiene vivo dentro de un entorno que cambia constantemente, y cuando pierdes esa humildad, empiezas a asumir que ciertos resultados son probables. Solo porque te convienen, empiezas a anticipar en lugar de reaccionar, a imponer escenarios en lugar de esperar confirmaciones, y poco a poco tu mente vuelve a llenarse de expectativas, y con ellas vuelve la tensión, la urgencia, la necesidad de que el trading funcione. Y cuando necesitas que funcione, vuelves al mismo lugar de siempre, negociando contigo mismo, asustando reglas en tiempo real, justificando impulsos, y luego preguntándote cómo terminaste ahí otra vez. Y la respuesta es simple pero incómoda, porque dejaste de proteger tu estado mental, dejaste de tratar la neutralidad como un activo, y aquí hay una acción clave que define si avanzas o retrocedes. Trata tu estabilidad emocional como parte de tu capital, porque así como proteges tu dinero con stops, debes proteger tu mente de decisiones que la alteren innecesariamente, y eso implica decir no incluso cuando todo parece alineado, incluso cuando el impulso es fuerte, incluso cuando la voz interna insiste en que esta vez es diferente, porque el trader consistente no se define por cuántas veces dice sí, sino por cuántas veces es capaz de decir no sin sentirse frustrado, y esa capacidad se construye con una sola cosa: claridad de propósito, saber exactamente por qué operas y que estás dispuesto a sacrificar para hacerlo bien. Y aquí muchos se dan cuenta de algo incómodo, que operar bien implica sacrificar emoción, sacrificar historias, sacrificar la idea de que cada día debe ser productivo, y ese sacrificio duele, porque va en contra de la narrativa popular del trading como libertad y adrenalina. Pero la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es no ser esclavo de tus impulsos, y cuando entiendes eso, empiezas a ver tus viejos errores con compasión, no con vergüenza, porque entiendes que no eras indisciplinado, eras inconsciente, y la conciencia cambia la relación con el error. Ya no te castigas, analizas. Adoptas, sigues adelante, sin drama, sin cargar culpas innecesarias, y esa forma de avanzar es lenta pero sólida, y en un entorno donde la mayoría se quema rápido, la solidez es una ventaja enorme, aunque no se sienta espectacular. Y aquí aparece otra verdad que redefine todo. El objetivo no es ganar hoy, ni esta semana, ni este mes. El objetivo es seguir siendo el mismo trader dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10. Y para eso necesitas una mentalidad que pueda soportar aburrimiento, frustración, silencio y resultados inconsistentes sin romperse. Y esa mentalidad no se construye evitando pérdidas, se construye aceptándolas como parte del camino, sin dramatizarlas, sin personalizarlas, y cuando logras eso, algo cambia profundamente, porque ya no te levantas cada día con la presión de tener que ganar, te levantas con la intención de ejecutar bien, y si el mercado ofrece oportunidades, participas, y si no, te retiras sin resentimiento, y esa ausencia de resentimiento es clave, porque el resentimiento te mantiene atado, te empuja a forzar, a reclamar, a exigir, y el mercado no responde a exigencias, responde a órdenes claras bajo condiciones claras, y cuando operas desde ese lugar, empiezas a notar que incluso las pérdidas se sienten distintas, no te sacuden igual, no te empujan a reaccionar, porque ya no las interpretas como falas personales, sino como resultados normales dentro de un juego probabilístico, y esa interpretación te da una estabilidad que no depende de la curva de tu cuenta,
sino de la coherencia de tus decisiones, y esa coherencia es el verdadero activo que estás construyendo, aunque no aparezca en ningún estado de resultados, y aun así, este camino no está libre de tentaciones, porque siempre habrá momentos donde te preguntes si todo este esfuerzo vale la pena, si no sería más fácil volver a lo conocido, al caos, a la emoción y reconocer. Esa tentación es parte del proceso, porque te muestra que estás cambiando, que estás dejando atrás una forma de operar que te era familiar aunque dañina, y toda transición genera resistencia. Pero si sigues avanzando, si sigues eligiendo conscientemente la neutralidad sobre la urgencia, la consistencia sobre el impulso, llega a un punto donde esa nueva mentalidad deja de sentirse forzada y empieza a sentirse natural. Y cuando eso ocurre, el mercado deja de ser un enemigo o un salvador, y se convierte simplemente en lo que siempre fue, un entorno neutral donde tú decides cómo participar, y esa decisión, repetida correctamente, es la única cosa que realmente cambia todo.